Un saludo a todas y a todos, soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y el día de hoy seguimos con la lectura de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, capítulo 4, sobre los laicos, proemio numeral 30. El Santo Sínodo, una vez declaradas las funciones de la jerarquía, vuelve gozosamente su espíritu hacia el estado de los fieles cristianos, llamados laicos. Cuanto se ha dicho del pueblo de Dios se dirige por igual a los laicos, religiosos y clérigos. Sin embargo, a los laicos, hombres y mujeres, en razón de su condición y misión, les corresponde ciertas particularidades cuyos fundamentos por las especiales circunstancias de nuestro tiempo hay que considerar con mayor amplitud, porque los sagrados pastores conocen muy bien la importancia de la contribución de los laicos al bien de toda la Iglesia, pues los pastores saben que ellos no fueron constituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia cerca del mundo, sino que su excelsa función es apacentar de tal modo a los fieles y de tal manera reconocer sus servicios y carismas que todos, a su modo, cooperen unánimemente a la obra común. Es necesario, por tanto, que todos, abrazados a la verdad, en todo crezcamos en caridad, llegándonos a aquel que es nuestra cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren para la operación propia de cada miembro, crece y se perfecciona en la caridad. Efesios 4, del 15 al 16. ¿A quiénes se refiere el Santo Concilio con el nombre de laicos? 31. Por el nombre de laicos se entiende aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que están en estado religioso reconocido por la Iglesia. Es decir, los fieles cristianos que, por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la parte que les toca la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos, los que recibieron el orden sagrado, aunque algunas veces pueden ocuparse de asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, están ordenados principal y directamente al sagrado ministerio por razón de su vocación particular, en tanto que los religiosos, por su estado, dan un preclaro y eximio testimonio de que el mundo no puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones del mundo, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de este modo descubran a Cristo a los demás, ante todo con el testimonio de su viva fe, esperanza y caridad. A ellos muy en especial corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según el Espíritu de Cristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Dignidad de los laicos como miembros del pueblo de Dios. 32. La Iglesia Santa por institución divina está ordenada y se rige con admirable variedad,
Pues a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Romanos 12, 4, 5. El pueblo elegido de Dios es uno, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4, 5. Común la dignidad de los miembros por su regeneración en Cristo, común la gracia de hijos, común la vocación a la perfección, una la salvación, una la esperanza y una la indivisa caridad. Ante Cristo y ante la Iglesia no existe pues desigualdad alguna en razón de estirpe o nacimiento, condición social o sexo, porque no hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer, pues todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11. Así pues, aunque no todos en la iglesia marchan por el mismo camino, sin embargo todos están llamados a la santidad y han alcanzado la misma fe por la justicia de Dios. Segunda de Pedro 1:1. Y si es cierto que algunos, por la voluntad de Cristo, han sido constituidos para los demás como doctores, dispensadores de los ministerios y pastores, sin embargo, se da una verdadera igualdad entre todos en lo referente a la dignidad y la acción común de todos los fieles para la edificación del cuerpo de Cristo. La diferencia que puso el Señor entre los sagrados ministros y el resto del pueblo de Dios lleva consigo la unión, puesto que los pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por relación recíproca. Los pastores de la iglesia, siendo el ejemplo del Señor, pónganse al servicio los unos de los otros y al de los demás fieles, y estos, a su vez, asocien su trabajo con el de los pastores y doctores. De este modo, en la diversidad, todos darán testimonio de la admirable unidad del cuerpo de Cristo, pues la misma diversidad de gracias, servicios y funciones congrega en la unidad a los hijos de Dios, porque todas estas cosas son obra del mismo y único Espíritu. 1 Corintios 12:11. Si pues los seglares, por dignación divina, tienen a Cristo por hermano, que siendo Señor de todas las cosas, vino sin embargo a servir y a no ser servido, Mateo 20:28, así también tienen por hermanos a quienes constituidos en el sagrado ministerio, enseñando, santificando y gobernando con la autoridad de Cristo, de tal manera apacientan la familia de Dios que se cumpla por todos el mandato nuevo de la caridad. A este respecto dice hermosamente San Agustín: si me asusta lo que soy para vosotros, me consuela que estoy con vosotros. Para vosotros soy el obispo, con vosotros soy un cristiano. Aquel término señala una responsabilidad, este un don, aquel un peligro, este la salvación. Vida salvífica y apostólica de los laicos, 33. Los laicos congregados en el pueblo de Dios y constituidos en un solo cuerpo de Cristo bajo una sola cabeza, cualesquiera que sean, están llamados como miembros vivos a procurar el crecimiento de la Iglesia y su perenne santificación con todas sus fuerzas, recibidas por beneficio del Creador y gracia del Redentor. El apostolado de los laicos es la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, apostolado a cual todos están llamados por el mismo Señor en razón del bautismo y de la confirmación, por los sacramentos, especialmente por la Sagrada Eucaristía, se comunica y se nutre aquel amor hacia Dios y hacia los hombres, que es el alma de todo apostolado. Los laicos, sin embargo, están llamados particularmente a ser presente y operante
a la iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra si no es a través de ellos. Así pues, todo laico, por los mismos dones que le han sido conferidos, se convierte en testigo y a la vez en instrumento vivo de la misma iglesia, en la medida del don de Cristo. Efesios 4:7. Además de este apostolado, que incumbe absolutamente a todos los fieles, los laicos pueden también ser llamados de diversos modos a una cooperación más inmediata con el apostolado de la jerarquía, como aquellos hombres y mujeres que ayudan al apóstol Pablo en la evangelización trabajando mucho en el Señor. Romanos 16:3 y siguientes. Por lo demás, son aptos para que la jerarquía les confíe el ejercicio de determinados cargos eclesiásticos ordenados a un fin espiritual. Así pues, incumbe a todos los laicos colaborar en la hermosa empresa de que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y de todas las tierras. Abráceles pues camino por doquier para que a la medida de sus fuerzas y de las necesidades de los tiempos participen también ellos celosamente en la misión salvadora de la Iglesia. Consagración del mundo. Numeral 34. Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, porque desea continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, vivifica a estos con su espíritu, e ininterrumpidamente los impulsa a toda obra buena y perfecta. Pero aquellos a quienes asocia íntimamente a su vida y misión, también les hace partícipes de su oficio sacerdotal, en orden al ejercicio del culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres, por lo que los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, tienen una vocación admirable y son instruidos para que en ellos se produzca siempre los más abundantes frutos del Espíritu, pues todas sus obras, preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se sufren pacientemente, se convierten en hostias espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Primera de Pedro 2:5, las cuales en la celebración de la Eucaristía, con la oblación del cuerpo del Señor, son ofrecidas piadosamente al Padre. Así también los laicos, como adoradores en todo lugar y obrando santamente, consagran a Dios el mundo mismo. Apostolado del testimonio, numeral 35. Cristo, el gran profeta, que por el testimonio de su vida y por la virtud de su palabra proclamó el reino del Padre, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía, que enseña en su nombre y con su potestad, sino también por medio de los laicos a quienes por ello constituye en testigos y les ilumina con el sentido de la fe y la gracia de la palabra, para que la virtud del Evangelio brille en la vida cotidiana, familiar y social. Ellos también se muestran como hijos de la promesa, cuando fuertes en la fe y la esperanza, aprovechan el tiempo presente y esperan con paciencia la gloria futura. Pero que no escondan esta esperanza en la interioridad del alma, sino manifiéstenla en conversión continua y en la lucha contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos, Efesios 6:12, incluso a través de las estructuras de la vida secular, así como los sacramentos de la nueva ley,
con los que se nutre la vida y el apostolado de los fieles prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva, Apocalipsis 21:1, así los laicos se hacen valiosos pregoneros de la fe y de las cosas que esperamos. Se asocian sin vacilaciones la profesión de fe con la vida de fe. Esta evangelización, es decir, el mensaje de Cristo pregonado con el testimonio de la vida y de la palabra, adquiere una nota específica y una peculiar eficacia por el hecho de que se realiza dentro de las comunes condiciones de la vida en el mundo. En este quehacer es de gran valor aquel estado de vida que está santificado por un especial sacramento, es decir, la vida matrimonial y familiar. En él se da un ejercicio y una hermosa escuela para el apostolado de los laicos cuando la religión cristiana penetra toda la institución de la vida y la transforma más cada día. Aquí los cónyuges tienen que ser por propia vocación el uno para el otro y para sus hijos testigos de la fe y del amor de Cristo. La familia cristiana proclama muy alto tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada. Y así, con su ejemplo y testimonio, arguye al mundo de pecado e ilumina a los que buscan la verdad. Por tanto, los laicos también, cuando se ocupan de las cosas temporales, pueden y deben realizar una acción preciosa en orden a la evangelización del mundo, porque si bien alguno de entre ellos, al faltar los sagrados ministros o estar estos impedidos en casos de persecución, les suplen en determinados oficios sagrados en la medida de sus posibilidades, y aunque muchos de ellos consumen todas sus energías en el trabajo apostólico, conviene sin embargo que todos cooperen en la dilatación e incremento del reino en el mundo. Por ello, trabajen los laicos celosamente por conocer más profundamente la verdad revelada e impetren insistentemente de Dios el don de la sabiduría. Sanear las estructuras, numeral 36. Cristo, hecho obediente hasta la muerte y en razón de ello exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino. A él están sometidas todas las cosas hasta que él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, para que Dios sea todo en todas las cosas. Tal potestad la comunicó a sus discípulos para que quedasen constituidos en una libertad regia y con la abnegación y la vida santa vencieran en sí mismos el reino del pecado, y más, para que sirviendo a Cristo también en los demás, condujeran en humildad y paciencia a sus hermanos hasta aquel Rey a quien servir es reinar, porque el Señor desea dilatar su reino también por mediación de los fieles laicos, un reino de verdad y de vida, un reino de santidad y de gracia, un reino de justicia, de amor y de paz. Reino en el cual la misma criatura quedará libre de la servidumbre de la corrupción en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Grande, realmente la promesa y grande el mandato que se da a los discípulos. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. 1 Corintios 3:23. Deben, pues, los fieles conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios, y deben también ayudarse entre sí, también mediante las actividades seculares, para lograr una vida más santa, de suerte que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo y alcance más eficazmente su fin en la justicia, la caridad y la paz. Para que este deber pueda cumplirse en el ámbito universal, corresponde a los laicos el puesto principal.
Procuren pues seriamente que por su competencia en los asuntos profanos y por su actividad sobrenaturalizada por la gracia de Cristo, los bienes creados se fomenten interiormente al servicio de todos y cada uno de los hombres y se distribuyan mejor entre ellos, según el plan del Creador y la iluminación de su verbo, mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil, y que a su manera conduzcan a los hombres al progreso universal y en la libertad humana y cristiana. 37. Relaciones de los laicos con la jerarquía. Los seglares, como todos los fieles cristianos, tienen derecho de recibir con abundancia de los sagrados pastores, de entre los bienes espirituales de la Iglesia, ante todo, los auxilios de la palabra de Dios y los sacramentos, y han de hacerle saber, con aquella libertad y confianza digna de los hijos de Dios y de los hermanos en Cristo, sus necesidades y sus deseos, en la medida de los conocimientos, de la competencia y del prestigio que poseen, tienen derecho y, en algún caso, la obligación de manifestar su parecer sobre aquellas cosas que dicen relación al bien de la Iglesia. Hágase esto si la circunstancia lo requiere, mediante instituciones establecidas al efecto por la Iglesia, y siempre con veracidad, fortaleza y prudencia, con reverencia y caridad hacia aquellos que por razón de su oficio sagrado personifican a Cristo. Procuren los seglares, como los demás fieles, siguiendo el ejemplo de Cristo, que con su obediencia hasta la muerte abrió a todos los hombres el gozoso camino de la libertad de los hijos de Dios. Aceptar con prontitud y cristiana obediencia todo lo que los sagrados pastores, como representantes de Cristo, establezcan en la Iglesia, actuando de maestros y de gobernantes. Y no dejen de encomendar a Dios en sus oraciones a sus prelados, para que, ya que viven en continua vigilancia, como quienes han de dar cuenta de nuestras almas, cumplan esto con gozo y no con angustia. Hebreos 13:17. Los sagrados pastores, por su parte, reconozcan y promuevan la dignidad y la responsabilidad de los laicos en la Iglesia. Hagan uso gustosamente de sus prudentes consejos. Encárguenles con confianza tareas en servicio de la Iglesia y déjenles libertad y espacio para actuar, e incluso denles ánimo para que ellos espontáneamente asuman tareas propias. Consideren atentamente en Cristo, con amor de padres, las iniciativas, las peticiones y los deseos propuestos por los laicos, y reconozcan cumplidamente los pastores la justa libertad que a todos compete dentro de la sociedad temporal. De este trato familiar entre laicos y pastores son de esperar muchos bienes para la Iglesia, porque así se robustece en los seglares el sentido de su propia responsabilidad, se fomenta el entusiasmo y se asocian con mayor facilidad las fuerzas de los fieles a la obra de los pastores, pues estos últimos, ayudados por la experiencia de los laicos, pueden juzgar con mayor precisión y aptitud lo mismo los asuntos espirituales que los temporales, de suerte que la Iglesia entera, fortalecida por todos sus miembros, pueda cumplir con mayor eficacia su misión en favor de la vida del mundo. Conclusión, numeral 38. Cada seglar debe ser ante el mundo testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús, y señal del Dios vivo. Todos en conjunto y cada cual en particular deben alimentar al mundo con frutos espirituales e infundirle aquel espíritu del que están animados aquellos pobres, mansos y pacíficos a quienes el Señor en el Evangelio proclamó bienaventurados. Mateo 5:3-9. En una palabra, lo que es el alma en el cuerpo, esto han de ser los cristianos en el mundo. Mis hermanas y mis hermanos,
Hemos terminado el capítulo 3 sobre los laicos de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Hasta pronto.